Dios te bendiga. Te seguiré leyendo la palabra del Señor y antes de leerla, haré una oración y te invito a que te unas conmigo. Padre Celestial, gracias te doy por tu gran amor, gracias por tu misericordia. Gracias, Padre, por cuidar de cada uno de nosotros. Padre Celestial, gracias por tu gran amor. Te pido que por medio de tu Hijo Jesús, la palabra que se va a leer, Padre, sea de bendición a nuestras vidas. Que tú nos hables a través de ellas y nos digas lo que tenemos que hacer, Señor. Que el Espíritu Santo nos dé el entendimiento de tu palabra, el conocimiento, sabiduría. Que nosotros podamos obedecer tu palabra, Señor. Aquí estoy, Señor, con un corazón humilde delante de tu presencia para poder recibir ese mensaje, Señor, y que seas tú hablándonos a cada uno de nosotros. Aquí está mi vida, Señor. Que tú uses mi vida, usa mis labios, pon palabras en mí, Señor, para hablar lo que tú quieres que yo hable por medio de tu palabra. Padre, para mí es un privilegio hermoso estar leyendo tu palabra, hablando lo que tú tienes que decirme a mí, Señor, porque primeramente, Señor, yo recibo este mensaje a mi vida y es de bendición a mi vida. Y así como lo es para mi vida, que lo sea para muchas personas, para toda aquella persona que va a oír, Señor, este mensaje, sea de bendición, Señor, porque tú nos estás hablando por medio de tu palabra. Padre Celestial, todo esto lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús amado. Te estaré leyendo en el libro de San Mateo, capítulo 12, versículo 22 al versículo 37. La blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Por qué? ¿Cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonado. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Bendita sea la palabra del Señor, que Dios nos siga hablando a través de ella. Y como te he leído, la blasfemia contra el Espíritu Santo. A través de las Escrituras Sagradas te he leído, y al leerla nos damos cuenta
que al Señor Jesús le llevaron un endemoniado, ciego y mudo. Y el Señor Jesús le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita, o sea, sorprendidos, maravillados del milagro de sanidad en el cuerpo de la persona que el Señor Jesús había hecho. Porque el Señor Jesús era misericordioso con estas personas. Y Él no despreciaba a nadie que lo buscaba a Él. Y Él es misericordioso, que si una persona está enferma y lo busca a Él, el Señor Jesús sana a la persona, creyendo que Él sana. O si una persona tiene algún espíritu malo, el Señor Jesús echa fuera ese espíritu malo. Por eso los fariseos le tenían envidia y no creían que el Señor Jesús sanaba a los enfermos. Por eso los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Este es el Dios mitológico de la destrucción y la peste. Por eso se le denomina el Señor de las moscas. Este espíritu con otros demonios trabajaban juntos para destruir a la humanidad. Los fariseos temían que el pueblo se fuera con el Señor Jesús, porque ellos no creían que Él era el Mesías. Y si el pueblo se iba con el Señor Jesús, los fariseos ya no tendrían autoridad para el pueblo. Y por esa razón ellos hablaban mal del Señor Jesús. El Señor sabía los pensamientos de ellos y sabía que no lo querían y que no creían en Él. Él sabía que en sus corazones habían envidia y que ellos eran religiosos. El Señor Jesús sabía. Por eso les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no permanecerá. Porque a los fariseos les gustaba ser alabados por los hombres. Ellos eran religiosos. Ellos pudieron mirar las obras del Señor y los milagros que hacía. Ellos no podían negar eso. Y por eso que tenían envidia que el pueblo se fuera con ellos para que obedecieran siempre a los fariseos y no buscaran el Señor. Porque ellos no creían que el Señor Jesús era el Mesías, que Él era el Hijo de Dios, que era enviado de Dios, y que todas las obras que el Señor hacía de milagros era porque Dios le daba su poder por medio de su Espíritu Santo. Aquí nos damos cuenta que ellos tenían un espíritu de Satanás y no se daban cuenta que el Señor Jesús es el Hijo de Dios. Pero por su envidia, egoísmo, religiosidad, no los dejaba ver a los fariseos lo que el Señor Jesús hacía. Por eso los fariseos, ellos lo calumniaban, hablaban mentiras del Señor para que la gente no lo siguiera. Porque ellos no querían que creyeran en el Señor Jesús. Así como ellos no creían que los demás creyeran en Él. Por eso el Señor les dijo: y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Él les hizo varias preguntas y ellos no contestaron. Con el poder del Espíritu Santo sale fuera todo demonio, y ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Por eso el Señor Jesús se los dijo a los fariseos. Pero ellos no creyeron en el Señor. Por eso blasfemaban y hablaban en mal de Él. Decían puras mentiras para que no creyeran en el Señor. Por eso el Señor les decía: ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Entonces podrá saquear su casa. Porque esto es como cuando alguien se quiere meter a la casa de uno y si miran de que alguien es fuerte, no van a poder meterse.
Tienen que atarlos para robar. Por eso le dijo el Señor, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Porque sabía de que los fariseos no eran con él. Sabía el Señor Jesús que los fariseos no creían en él. Por eso el Señor Jesús les dijo, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada, y cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Ellos no creían en el Espíritu Santo también, por eso blasfemaban, por eso que le decían al Señor Jesús que el espíritu que él tenía era un espíritu de Belcebú. Por eso el Señor les dijo, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Y como ellos no tenían el Espíritu de Dios, ellos no creían en el Espíritu Santo porque ellos tenían el espíritu de Satanás, le daban homenaje a Satanás. Porque si ellos hubieran obedecido al Señor, hubieran amado al Señor, no lo hubieran procurado matarle, no le hubieran deseado cosas malas, hubieran obedecido al Señor. Porque ellos eran esclavos del pecado. Ellos obedecían a Satanás. No creyeron en el Hijo de Dios, no creyeron en el Señor Jesús, que Él es el Mesías. Y por eso les dijo que todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonado. Y cualquiera que diga alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. El que blasfema contra el Espíritu Santo no es perdonado, como dice la palabra del Señor. Tenemos que tener cuidado cuando vamos a decir algo, o sea, así como dice la palabra del Señor, de que si hablamos contra el Espíritu Santo es una blasfemia que Dios no perdona. El Espíritu Santo es el que está acá en la tierra, es el que convence de pecado, es el que glorifica al Señor Jesús. Él es el que nos da la fuerza para seguir adelante, nos fortalece cuando nosotros estamos pasando una prueba. Por eso el Señor les dijo a sus discípulos antes de que subiera al cielo, les dijo de que fueran al aposento, que ahí iban a recibir instrucciones. Y te lo voy a leer para que tú mires que lo que te estoy diciendo yo sobre el Espíritu Santo, la importancia que es del Espíritu Santo, que el Señor Jesús les dijo a sus discípulos, lo que el Espíritu Santo iba a hacer en la vida de ellos. Dice la promesa del Espíritu Santo. Está en Hechos capítulo 1. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y habiéndoles acercado del reino de Dios, hablándoles acerca del reino de Dios, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Aquí nos damos cuenta de que el Espíritu Santo es el que da poder. Mira que dice en el capítulo 2, la venida del Espíritu Santo. Cuando llegó el día del Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos.
Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar con sus propias lenguas. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirá, ¿no son galileos todos estos que hablan? Te leí para que tú mires cuál es la importancia del Espíritu Santo. Y a través de las escrituras, yo he leído en uno de mis videos del Espíritu Santo. Ahí habla donde dice que Él es el que convence al mundo de pecado y de justicia. Y que el Espíritu Santo es el que glorifica al Señor Jesús acá en la tierra. Y el Espíritu Santo es importante porque mira, no tenemos que blasfemar contra el Espíritu Santo porque el que blasfema contra el Espíritu Santo, Dios no le va a perdonar dice el pecado. Porque dice, a cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Bendito seas, Espíritu Santo. Dice, o haced del árbol bueno y su fruto bueno, o haced del árbol malo y su fruto malo, porque del fruto se conoce el árbol. Sabemos de que si un árbol es bueno, da frutos buenos. Pero si miramos un árbol que es malo, va a dar sus frutos malos. Un árbol se conoce. Es como una persona. En una persona tienen que haber frutos buenos, no frutos malos. Y a través de las escrituras leemos los frutos del Espíritu. Está acá en Gálatas capítulo 5. Dice más, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado a la carne con sus pasiones y deseos. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos con otros y envidiándonos unos con otros. Es bien importante que tú des frutos buenos, que el Espíritu Santo te guíe, que tú andes en amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ahí se conoce una persona cuando los frutos del Espíritu están en la persona. Ahí cuando se mira una persona de que si está obedeciendo al Señor, pero una persona que no anda en el Espíritu, obedeciendo al Espíritu, anda en la carne. Y los que andan en la carne son los que andan en las obras de la carne, son los que andan en adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistad, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidia, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Por eso que dice la palabra del Señor, o hacer el árbol bueno y su fruto bueno, o hacer el árbol mal y su fruto malo, porque el fruto se conoce el árbol.
Por eso el Señor Jesús dijo, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué tiene tu corazón dentro? Si una persona tiene rencor en su corazón, cuando mira a esta otra persona va a hablar en mal de la persona. Porque lo que está guardado en el corazón es lo que va a hablar la persona. La palabra del Señor lo dice. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si tú tienes cosas malas en tu corazón, deseándole males a una persona, va a salir todo lo malo de tu boca. Pero si en tu corazón reina el amor de Cristo Jesús, vas a hablar bendiciones para las personas, vas a hablar de la palabra del Señor, vas a hablar de las maravillas del Señor Jesús que hace en nuestras vidas. Ahí se conoce una persona cuando habla, qué es lo que hay dentro de su corazón. Si hay odio, rencores, resentimientos, enemistades, envidias. Si tiene cosas malas en su corazón, ahí uno se da cuenta, al menos yo me doy cuenta cuando una persona tiene en su corazón guardado muchas cosas, pues ahí se da uno cuenta. Pero es importante de que nosotros cuidemos nuestro corazón, de que no permitamos que Satanás meta cizaña en nuestros corazones, en nuestros pensamientos. No, deja que el amor de Cristo Jesús reine en tu corazón para que tú hables de la grandeza del Señor. Que tú hables de las maravillas del Señor Jesús, que tú digas todo lo que Dios ha hecho en tu vida. Porque el Señor Jesús por eso les dijo a los fariseos, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque el Señor Jesús sabía que ellos eran malos y no eran buenos. El hombre bueno, dice, del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. La palabra del Señor lo dice. Cuando un hombre es bueno, en su corazón van a haber cosas buenas. No van a desearle males a nadie. Van a desearles bendiciones. Si las demás personas le desean maldiciones, uno les desea bendición a estas personas. Si una persona tiene una necesidad, uno le ayuda a esta persona. Si una persona te dice, ayúdame a orar, tú vas a orar por esta persona. Pero si dice aquí la palabra del Señor, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Cuando una persona tiene malas cosas en su corazón, no ayuda al prójimo. En vez de ayudar, critica. Y se pone a murmurar y a hacer chisme y a hablar con otras personas. Hazte una pregunta. ¿En qué lugar tú te encuentras? Basado en la palabra del Señor, donde dice, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. Segunda, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. ¿En qué lugar te encuentras? Analiza tu corazón. Piensa si en tu corazón hay cosas buenas o hay cosas malas. Si estás obedeciendo al Señor o no lo estás obedeciendo al Señor. O eres como los fariseos, que ellos eran religiosos. No creían en el Señor. No hacían lo que Dios les decía. O si eres de los que aman a Dios, sigue amando a Dios, sigue obedeciendo la palabra del Señor. Sigue creyendo en el Hijo de Dios y esperando la venida de Él, que Él pronto vendrá por su iglesia. Que en tu corazón haya un buen tesoro.
y que no hayan cosas malas en tu corazón. Cuida tu corazón porque del mana la vida. Mira cómo también el Señor les dijo a los fariseos: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. El Señor Jesús se los estaba diciendo a los fariseos, pero esta palabra también es para nosotros, que nosotros tenemos que tener cuidado de no decir malas palabras, porque mira, una persona que habla malas palabras va a darles cuentas al Señor. Cuando nosotros amamos al Señor Jesús, buscamos de Él, no pueden haber malas palabras en nosotros. Un cristiano que ha creído en el Señor Jesús no puede decir malas palabras. Mira, por eso dice la palabra del Señor, que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Tenemos que tener cuidado con las palabras que salen de nuestra boca. Que salgan palabras buenas para edificación a las personas, para bendición a las personas, para hablar de la palabra del Señor. Porque por las palabras seremos justificados. Y por tus palabras, dice, serás condenado. Ten cuidado con lo que vas a decir. Nosotros no somos jueces para juzgar a nadie. Porque si una persona peca, no la juzgues. Ayúdala en oración, que se levante esta persona. Sé misericordioso, como el Señor Jesús fue misericordioso con toda la gente cuando anduvo acá en la tierra. El Señor Jesús vino a la tierra a sanar a los enfermos, a liberar a aquellos que estaban esclavizados en el pecado, a darnos vida, porque por medio de su sacrificio, al creer en Él, nosotros tenemos vida eterna y salvación. Que esta palabra que yo te he leído quede memorizada en tu mente y en tu corazón. Guárdala. Vive esta palabra. Obedece la palabra del Señor. Dios nos sigue hablando por medio de su palabra para que nosotros podamos obedecer su palabra y hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Él quiere que nosotros sigamos aprendiendo de su palabra. Atesora esta palabra, que es palabra de Dios. Es una palabra bendita del Señor. Dios tiene el cuidado de nosotros, pero es importante de que nosotros vivamos una vida agradable delante del Señor. Que tú seas un hijo de Dios, obedeciendo su palabra. Que no seas como los fariseos, que ellos eran religiosos, siguiendo su doctrina. A ellos les gustaba que fueran alabados. No hacían lo que Dios les decía. Obedece a Cristo Jesús. Deja que el Espíritu Santo te guíe, que tú puedas hacer su santa voluntad, viviendo una vida agradable delante del Señor. Ten cuidado con lo que dices con tus palabras. Que sean palabras de edificación. El Señor Jesús te ama con un gran amor. Así como fue misericordioso con estas personas cuando Él estuvo acá en la tierra, lo es contigo todavía y lo es conmigo. Obedece a la palabra del Señor. Si no lo has hecho, busca de los caminos del Señor.
Dios nos sigue hablando y nos da la oportunidad para que nosotros, si estamos haciendo algo malo, nos arrepintamos y le pidamos perdón a Él. Él nos ayuda, nos levanta. Él no te juzga. Si tú has cometido un pecado delante de la presencia de Él, si tú te arrepientes, Dios te perdona. Por eso te he leído la palabra del Señor, así como Dios tuvo misericordia de esta persona que estaba endemoniada, ciego y mudo. El Señor lo sanó al instante. Porque el Señor es misericordioso. Que aún sabiendo Él que lo criticaban por lo que Él hacía, las personas que no creyeron en Él, Él siguió teniendo misericordia y compasión de las personas que necesitaban ser sanadas. Ese tiempo todavía está donde el Señor Jesús es misericordioso, donde el Señor Jesús sana a los enfermos. Cuando nosotros nos acercamos delante de la presencia del Señor, llegamos con un corazón humilde delante de Él y triste. Porque sabemos que Él es el que sana cuando una persona está enferma. Es Él el que pone la mano de poder. Cuando nosotros ponemos esa confianza en el Señor, Él sana, no importa la enfermedad que sea. Yo he mirado cómo Dios sana a los enfermos. Dios está haciendo grandes cosas en medio de esta situación difícil que está pasando. Las peticiones se ponen delante del Señor y Él contesta en su misericordia y en su tiempo. Y la gloria es para el Señor. Si tú te encuentras enfermo, tienes alguna enfermedad, dobla tus rodillas y dile: Señor Jesús, así como sanabas a los enfermos cuando tú estuviste acá en la tierra, así sáname cualquier enfermedad que tú tengas. Pon tu mano donde tengas un dolor, una enfermedad, donde sea. Pon tu mano y créele en el Señor Jesús, que Él es el que te sana, y recibirás esa sanidad. Ten confianza en el Señor y no dudes, porque al que le cree al Señor todo es posible. Y si tú le crees al Hijo de Dios, que Él te sana en este momento,